Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. Para mí es un honor entrañable, un placer inmenso de poder compartir con todos ustedes este Shabbat maravilloso, este Shabbat en la porción Metzorá, una porción maravillosa, pero que hoy tendremos una parasha especial, ya que Pesach está a 2 días de celebrarse y se tiene por costumbre siempre hablar acerca de Pesach en este Shabbat, que en esta semana toca Metzorá. Para mí es un honor poder hablar de este tiempo de Pesach y le hemos llamado a este tema de hoy libertad por servidumbre. Así que yo espero de todo corazón, pidiéndole al Eterno que nos guíe, que nos ayude a poder nosotros comunicar estas palabras y poder nosotros examinar dónde estamos parados, ya que viene un tiempo extraordinario de 8 días donde estaremos comiendo matzá, panes sin levadura, y estaremos celebrando, santificando la fiesta de Pesach. Y para mí, como para todo creyente que está haciendo la transición a las raíces hebreas, ya los que están en las raíces hebreas y los que están haciendo transición, están oyendo, están escuchando el mensaje, han reconocido que aquí hay un mensaje de Dios, están ellos caminando para conocer más estas verdades maravillosas que el Señor nos ha dado. Yo quisiera hoy hablarles acerca de este tema, que es el fundamento, yo creo, del Matzah. Es la libertad por servidumbre. Libertad por servidumbre. Dios creó la libertad para servirle. Esa es la clave de todo. Así que yo quiero comenzar ya, invitarles también a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde colocamos todos estos videos y usted puede buscarlo ahí si quiere oírlo de nuevo. Puede hacernos preguntas. Le invito a que se suscriba al canal, le dé a like, que comparta los videos. Amén. Así que gracias a todos por estar conmigo. Voy a tratar de dividir esta enseñanza en 3 partes. Así que vamos a iniciar inmediatamente, mis amados, este tiempo maravilloso llamado libertad por servidumbre, teniendo hoy una parasha especial, porque ya como estamos en Shabbat Hagadol, el Shabbat grande, se le llama así al Shabbat que está cerca de Pesach. Estamos en un Shabbat especial, súper especial, así que tendremos también un tema importante de la libertad. La libertad por servidumbre. Para eso fuimos creados. Ahora preguntemos eso, vamos a hablar un poco acerca de esto. Lo primero que quiero ver es la libertad egipcia. La primera parte de esta enseñanza es analizar un poco la esclavitud egipcia, no la libertad, perdón, la esclavitud egipcia. Y preguntar por qué el matzá. Esto es importante. Debo iniciar diciendo que uno de los muchos pensamientos, de los diversos pensamientos que se espera que todos nosotros que vamos a celebrar la fiesta de Pesach, cuando estamos comiendo matzá, no solo en la noche del Seder, sino durante los 8 días, es que en esa época del año, mis amados, hace 3000 años, ¿se acuerda? El pueblo de Israel, nuestro pueblo, fue sacado de la esclavitud a la libertad. Este pensamiento debe ser recurrente, debe ser parte integral de nuestro ejercicio mientras estemos en el Seder y mientras estemos también en los 8 días de pan sin levadura. Yo podría llamarle a este concepto que ese es el propósito de comer matzá. Y es que comer matzá durante toda la celebración nos recuerda que nosotros debemos pensar para nuestra vida espiritual. Pregunto, ¿lo has intentado alguna vez? ¿Has pensado esto? Es la hora del almuerzo, quizás el martes, el Hol Hamoed Pesach. Estás comiendo matzá, estás comiendo panes sin levadura y ahí piensas, ¿por qué el matzá? ¿Por qué no un bollo? ¿Por qué no un tamal? ¿Por qué no pan? Muchos dirán, bueno, la Torá dice eso. Ahora yo pregunto, ¿por qué lo dice? ¿Por qué la Torá recalca matzá? Y la respuesta que podemos encontrar
a través de la revelación de Dios es que la matzá, ese pan sin levadura, que es sin sabor, no tiene sabor, es una galletica bien crujiente, nos recuerda que debemos pensar en Yetziá Mitzrayim. Cuando comes matzá, ella te habla y te dice, despierta, recuerda aquel día en el que el Hakadosh Baruj Hu, bendito sea tu nombre, te liberó de mi raíz. Piensa que Él te sacó de la esclavitud. Es por esa razón, como está escrito en el libro de Shemot 13:3, por esa razón estás comiendo matzá y no pan con levadura, no bollo, no tamal, no pasteles en hojas como comemos aquí en Dominicana. ¿Por qué digo esto? Porque la verdadera libertad, el entendimiento de la verdadera libertad está corrompido. Hay una libertad corrompida. Pesach representa una oportunidad única, mis amados. Cada vez que te tomas un minuto o incluso medio minuto para reflexionar sobre este pensamiento, te das cuenta de su gran importancia. Por eso, Pesach se llama Zeman Jeruteinu, Zeman Jeruteinu, que significa literalmente la fiesta de nuestra libertad. Porque fue entonces, y eso repercute como un eco hasta el día de hoy, cuando nos convertimos de Benei Joim, nos convertimos en hombres libres. Sin embargo, aunque la idea de Semán Jeruteinu, la fiesta de nuestra libertad, parece clara, sencilla, no está tan simplemente, no es tan simple como mucha gente piensa. La esencia de Pesach, tengo que decirlo aquí, miren, claramente ha sido distorsionada y corrompida hoy en la actualidad. En una ocasión leí en un boletín, bueno, yo pertenezco a varios grupos judíos ortodoxos donde yo recibo enseñanza y ahí yo vi, comentando acerca de esta fiesta de Pesach, que una vez se recibió un boletín que fue enviado justamente antes de Pesach y estaba lleno de alabanzas. Eso fue en el tiempo del presidente Bush, ¿se acuerda? El presidente Bush, que hace unos años era presidente en los Estados Unidos. Ahí en ese boletín hablaba de, o se le daba victorias, alabanzas, porque el presidente Bush, escúcheme, iba a comer matzá en la Casa Blanca. Y los autores que afirmaban ser rabinos, pero cuyos nombres y pensamientos realmente, aunque se autodenominaban rabinos, no reflejaban su origen judío. Y por esa razón, entendemos, expresaron una idea errónea. ¿Y cuál era la idea? Que Pesach es la fiesta de la libertad, no solo para judíos, sino para todas las personas de distintas creencias y razas. Ahí hay un error muy grande. Señores, Pesach es Zeman Jerotein para todos. Dicen ellos. O sea, en otras palabras, sostenían que el mundo entero debe ser libre. Esto significa entonces que todos deberían tener la libertad de acceder a los mejores trabajos en las universidades, incluso si no cumplen con los requisitos. Las mujeres deben ser liberadas de la obligación de quedarse en la cocina y criar los hijos. La libertad significa, por ejemplo, redistribuir el trabajo, otorgándoselo a las mujeres. Ahora, ¿cómo le llaman? La cuota de las mujeres, por ejemplo. Y por supuesto, también significa libertad para poner fin a la vida de los bebés, libertad para el asesinato, libertad para la toeba, libertad para hacer lo que quieras. Libertad para todos. Esa es la proclamación de una libertad mal incomprendida. Libertad para todos. Y ese es el mensaje contemporáneo que se ha distorsionado en este momento. Libertad para hacer lo que quieras.
cuando quieras y como quieras. Pero tengo que afirmar hoy, amados, en esta meditación, esta enseñanza de esta porción especial del Shabbat Hagadol que estamos celebrando. Todo eso es un error. Es por esa razón que este rabino de este boletín, llamado literalmente el rabino Steve, en el boletín de esa sinagoga que le estaba explicando, y el presidente Bush en la Casa Blanca comprenden tan poco pesan. Aunque él se llame rabino, él no entiende lo que significa. Y es lo mismo compararlo como nosotros o yo, por ejemplo, yo entiendo de las festividades chinas, yo no entiendo nada de eso. Y solo podían expresar esas ideas, como mucha gente también entiende, mal entiende, porque muchas personas, incluyendo este rabino, no comprenden cuál es el verdadero significado de la libertad. Lo que la Torá llama y entiende por Jerut. Jerut. Es por esa razón que yo debo proclamar hoy delante de todos ustedes que nosotros debemos escapar de la esclavitud, ya que la concepción gentil de la libertad no se asemeja en nada a la nuestra, ya que en realidad, escúcheme por favor, no éramos libres cuando salimos de Misraín. Y la verdad es que hasta cierto punto el salir de Misraín fue cuando perdimos nuestra libertad. Y es cierto que en Misraín, Bené Israel trabajaban arduamente, básicamente los hombres. Pero pregunto, ¿no hay mucha gente, incluso hoy día, que trabaja duro para ganarse la vida? Claro. Así que en cierto sentido, ellos también trabajaron duro. Sin embargo, sabemos que tenían sus propios hogares, tenían su propia tierra, su propio ganado, y hasta cierto punto tenían libertad. Cuando el faraón no los vigilaba, escúcheme, o los sirvientes, los capataces no estaban presentes, podían hacer lo que quieran. Tengo que reconocer también que esto no era una experiencia agradable, ya que después de todo era esclavitud, pero solo estaban sujuzgados al faraón. Una vez que salieron de Misraín, inmediatamente fueron liberados de Misraín y aceptaron el yugo del Jacador Barjú como su amo, como su señor, como su soberano. Entonces se convirtieron en verdaderos siervos. Es por esa razón que es notable que nos volvimos menos libres después de salir. El salir de Egipto no nos hizo menos libres, no nos hizo libres realmente. Renunciamos por completo a nuestra libertad. Es por eso que en el Midbar, en el desierto, no podían moverse. Cada pequeña acción que se realizaba estaba bajo la supervisión de alguien. Este concepto que mucha gente en las raíces hebreas no entiende, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, fue puesto por supervisores. Se llamaban los mashgiín. Es por esa razón que en primer lugar debemos entender hoy que había alguien que los vigilaba en todos sus movimientos. Cada 10 judíos tenían un mashgiach, o sea, un supervisor sobre ellos. Esto significa que estaban bajo la atenta mirada de estos supervisores todo el tiempo. Esto está registrado en el tratado Sanedrín 18a, en la Guemará, que menciona que había más de 78 supervisores supervisando las acciones de cada yehudí. Y si desobedecías, la situación empeoraba. Estos supervisores escuchaban las conversaciones en tus hogares y las informaban al Zar Hamishin, que era el supervisor de cada 50 supervisores. Si eso no funcionaba, el Zar Hamishin informaba al Zar Meaj, que era el supervisor de 100, y luego al Zar Alafín, que era el supervisor de 1000. En otras palabras, no había escapatoria. Y Moisés, nuestro maestro, Moshe Rabenu, se enteraba y tomaba medidas y cuando nosotros no caminábamos conforme al ordenado.
Si alguien no honraba a su esposa, por ejemplo, era convocado. Un hombre que no honraba a su esposa. Sí, mis amados. ¿Por qué? Porque tú no podías hacer lo que quisieras en el desierto. No eras libre aquí. Moisés decía, Moisés, esto nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias. Fernando, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, ¿qué estás diciendo? Odiar a un judío, odiar a tu hermano. No, eso era peor que comer cerdo. Odiar a un hermano era peor que comer cerdo. En otras palabras, tú no eras libre para odiar. Tú no eras libre para serle infiel a tu esposa. ¿Qué estoy tratando de decirle a todos ustedes? Que en el desierto estamos muy lejos de ser libres. Es por esa razón que al dejar atrás Egipto, que representa la esclavitud, y adentrarnos luego de salir de Egipto a la libertad, renunciamos por completo a lo que quedaba de nuestra libertad. En realidad, entonces, éramos mucho más libres en Egipto que después de salir. Sí, pero además, escúchame más esto, de estar sometidos a una estricta vigilancia y crítica, también se esperaba que todo judío que había salido de Egipto y que estaba en el desierto transicionando para ir a la tierra prometida, se esperaba que todo judío estudiara Torah todo el tiempo. Era como un colel, pero no como el colel en el que los estudiantes van a casa a almorzar y pasan una hora y media comiendo, o leen el periódico por la mañana y llegan tarde al ceder. No, como dijo una vez un Rosh Yeshiva, nosotros no madrugamos, los demás madrugan, pero nosotros no, nosotros los de la Yeshiva no madrugamos. Pero en el Midbar, mis amados, en el desierto, eran mamash. En este colel se levantaban temprano en el Midbar. También se quedaban hasta tarde. Trabajaban duro en el colel, día y noche. Moisés era el Ros Colel y hablaba en serio. Cada vez que hablaba, era un líder exigente. Él verificaba que estuvieran aprovechando la libertad que Hashem le había dado. Porque ese era el propósito, mis amados, de Yetzirah Mitzrayim, o sea, de ser liberados de Egipto, hacer algo por sí mismos. En lugar de trabajar como esclavos haciendo ladrillos, en lugar de trabajar como esclavos, como lo hacían en Egipto, trabajaban como esclavos formando sus propias identidades. Moisés, nuestro maestro, los hizo trabajar duro. Y es así como era la libertad que Dios le dio al ser humano. Así era el Jerut. Así que, mis amados, si tuviéramos que describir con una palabra, en una idea, lo que era el desierto, fue una experiencia. Por favor, escúcheme. Este concepto se llama Ol Mashiach, Ol Malchut Shamayim. ¿A qué me refiero con este concepto de Ol Malchut Shamayim? Bueno, al concepto, esta es la idea de ser libres. Ser libre es este concepto de Ol Malchut Shamayim. Es de estar cargados bajo el yugo de un rey. Nunca la nación de Israel, nuestro pueblo, estuvo tan comprometida en la historia con el servicio a Hashem. Y no era un servicio fácil, porque no lo era. Era un verdadero yugo. Es el yugo de la Torá, es el yugo del cielo, es el estar sometido al rey.
Es por esa razón que este yugo, lo podemos definir como que la Torá te libera. La verdadera libertad está en la Torá. Es por esa razón que quizás tú puedas preguntar, ¿dónde está la libertad? ¿Cuál es la verdadera libertad entonces? ¿Es esto lo que llamamos Jeroteinu? ¿Eso es lo que llamamos nuestra libertad? ¿Es lo que llamamos Semán Jeroteinu, el tiempo de nuestra libertad? ¿Es un nombre engañoso para esta festividad? La respuesta, mis amados, es que nuestra libertad no es la libertad que el mundo entiende que es libertad. Es por esa razón que está escrito en la Mishnah, en el tratado Pirket Avot 6.2. Dice, no eres libre. Por favor, escúchame esto es grande. No eres libre a menos que estés comprometido con la Torá. No eres libre con la vida si no tienes la vida de la Torá. ¿Qué estoy diciendo? Que la verdadera libertad es someterse voluntariamente al estudio constante, firme, decidido de la Torá y vivir lo que tú estudias. Ahí podemos determinar que eres libre. Solo cuando estudias Torá, que es la fuente de los verdaderos ideales, de las mejores ideas, de los mejores conceptos, de la mejor conducta, y de esa manera aprendes a reorientar, a reorganizar tu vida, entonces te conviertes en un hombre libre. Entonces, de esa manera obtienes libertad. Por eso yo declaro y le quiero decir hoy a ustedes que no es lo mismo ser libertado a vivir en la libertad. Muchos del pueblo de Israel fueron libertados, pero muchos no eran libres. ¿Libertad de qué? Libertad de la esclavitud a las prácticas erróneas. Libertad de la esclavitud de los malos comportamientos. Libertad de la esclavitud a influencias y actitudes y hábitos erróneos que tenemos. Eso lo hace la Torá. Cuando una persona sabe que hay un Hakadosh Baruj Hu, bendito sea su nombre, que ordena, que nos dirige a observar la Torá y vive de acuerdo con los ideales y la actitud, la mentalidad, las ideas de la Torá, o al menos lo intenta. Ese es el verdadero Jerut, esa es la verdadera libertad. ¿Se acuerdan ustedes una película emblemática que me viene a la memoria? Yo siempre la menciono cuando hablo de este tema. Es la película de los 10 mandamientos que fue protagonizada por Charlton Heston. Cada vez que hay Semana Santa, por ejemplo, en mi país, República Dominicana, siempre ponen esa película en la televisión. O sea, yo me crié desde niño viendo esa película año por año en Semana Santa. ¿Saben ustedes que en una ocasión, cuando Dios le entrega los mandamientos en esa película a Moisés, que representado, como le dije, por este actor llamado Charlton Heston, él baja con esas dos tablas en la mano. Y lo primero que él dice, Israel dice, esta es tu libertad. ¿Por qué? Porque la Torá te da la libertad para que tú vivas con un propósito. Te da la libertad de hacer de ti algo propiamente. Tú mismo, de ti mismo, por ti mismo, haces algo por ti. Así que cuando hablamos de Semán Jeroteinu, del tiempo de nuestra libertad, que es lo que estamos celebrando en Pesach, no solo pensamos en cómo nos liberamos del faraón, señores. Lo que importa es lo que hicimos con esa libertad que Dios nos dio, señores. Es cuando nosotros aceptamos el yugo del rey, el yugo de los cielos. Cuando yo recibo voluntariamente aceptar las ideas, los lineamientos, las enseñanzas, las direcciones del Dios verdadero. Eso es Jeroteinu. Eso es libertad. Ser libres
en un entorno que nos obliga a ser decentes, un entorno que organiza nuestra vida para que vivamos felices y con éxito, incluso si se hace por mandato, si se hace por una ordenanza, si se hace por un juicio, por obligación hacia alguien sobre ti, esa es la verdadera libertad. Es por esa razón que los rabios de Israel le han llamado a esa generación la mejor generación de la historia. Así fue cuando salieron de Misraín hacia el desierto durante 40 años. Esa fue la oportunidad más excepcional de libertad que jamás tuvieron. Todos estaban juntos bajo los ojos vigilantes, nada más y nada menos que del pastor de ese pueblo, que era Moshe Rabenu, que los dirigía bajo la guía constante de la Torá. Esa generación alcanzó la perfección, que fueron, por esa razón fueron llamados Dor de Ah. Los miramos hacia atrás y nos admiramos de el grado de consagración que llegaron. Nunca más tuvimos personas que alcanzaran tal plenitud como esas personas de esa generación. Y yo pregunto, ¿sabes por qué? Lo hacían porque eran libres para obedecer a Moisés Rabenu. Eran libres para obedecer. Eran libres para ser siervos de Moisés. Pregunto, ¿y qué le enseñó Moisés que hiciera? ¿Qué le dirigió Moisés a que ellos obedecieran? Solo cosas que eran buenos para ellas. ¿Y qué es lo bueno para ti? Torah. Esta gran experiencia, la transición de un shibut a otro, tuvo un propósito muy importante. Fue concebida como una lección. Los 40 años en el desierto se erigen, mis amados, como un modelo eterno de lo que es la libertad, enseñándonos lo que significa la libertad. El concepto que estamos hablando aquí, Siman Gerateinu, lo que significa la libertad para un creyente verdadero, un alguien que ha creído en el verdadero Dios. Salimos de Misraín, no para ir de paseo a parques de atracciones. No salimos de Egipto en busca de democracia. El libro claramente lo dice. Levítico 17:16 establece cuál es el objetivo de la libertad. Ahí está escrito: envía a mi pueblo para que me sirva. Salimos hacia la esclavitud. Cuando salimos de Egipto fue que salimos a ser esclavos, pero de Dios. Lo que pasó ahí fue que una transición de cambiar de una forma de esclavitud, shibud en hebreo, para otra forma de shibut. Esta es la esencia de Pesach. Cambiar de amo, cambiar de dueño. La diferencia es que esta esclavitud es una esclavitud de libertad. En lugar de ser esclavo de Faraón, ahora nos convertimos en esclavos del Hakadosh Baruj Hu. Bendito sea su nombre, señores. Por eso la Torah dice, la Torah es bien clara en el libro de Levítico 25:42. Está escrito y dice: ustedes, hablando el Eterno, son mis esclavos. Y ahí establece, por esa razón, dice, lo saqué de Egipto. Lo está escuchando, mi amado. Ya usted le pertenece a Dios. Usted es un esclavo y ven de Dios. Usted le pertenece a Dios. Para eso te sacó. En otras palabras, nos convertimos en siervos de un nuevo amo. Y tengo que decirlo aquí, debo declararlo. Y estoy, mire, convencido. Él es el mejor amo. Él es un buen amo. Cuando nosotros nos rendimos al Hakadosh Baruj Hu, nos convertimos en siervos de Ol Malhut Hashamaim. Me pongo voluntariamente el yugo del cielo.
Quiero entrar ahora y que usted pueda ver un contraste. Estamos ya entrando en la segunda parte. Y poder examinar la esclavitud del mundo. Por esa razón, estamos aprendiendo ahora un gran yidush, o sea, una gran comprensión de el punto central del Semán Jerotén. ¿Por qué nosotros cada año celebramos Pesach? ¿Por qué cada año cuando comemos matzá, uno de los temas que debemos reflexionar, de quién soy yo dueño? Perdón, ¿quién es mi dueño? ¿Quién es mi dueño? ¿El faraón o el Hakadosh Baruj Hu? Es por esa razón que cuando pensamos en Pesach acerca de cómo salimos de Egipto hacia la libertad, y debemos pensar, si no queremos que nuestro Pesach se desperdicie, recordemos que el propósito de la libertad es no ser libres. El propósito de la libertad no es ser libres. Es por esa razón que me encanta la frase de un gran patriota que dijo, dame la libertad o dame la muerte. Ahora, no sé si fue una frase sabia. Si eres libre, solo para el bien de la libertad. Si eres libre solo por la libertad, libertad por sí misma, en otras palabras, mi amado, tengo que decirte que esa libertad que tú profesas es la muerte. Y eso nos lleva ahora a entender la libertad del mundo. El orden del hogar del mundo. ¿Cómo piensa el mundial? Como dice un amigo mío. Nos sentamos a la mesa y decimos, ahora mismo somos esclavos. Eso dice el ceder de Pesach, la Agadá. Así que nadie lo toma literalmente. Son solo palabras. Lo decimos porque no está impreso en una página, pero nadie siente realmente la verdad de estas palabras. ¿Somos esclavos? La respuesta es sí. ¿Pagamos demasiado impuesto? Absolutamente. Cada día más. Pero no somos esclavos. En el mundo somos libres. Hay una constitución. Decimos también en el año que viene seremos libres. Pregunto, ¿ahora mismo somos libres? ¿Deberíamos estar en Jerusalén? Sí. ¿Deberíamos estar con el Mashiach? Sí, pero libres. Yo pregunto, ¿qué significa eso? Y la respuesta es que lo estamos discutiendo ahora mismo. Si entendemos lo que es la libertad, como yo he hablado, lo que significa Semán Jeroteinu, entonces entenderemos que somos esclavos. Somos esclavos hoy mismo, ahora mismo. Estamos experimentando la peor esclavitud que jamás hemos tenido porque tenemos toda la libertad para arruinar nuestras vidas. Por eso, la comunidad hebrea, los que creen en la Torá, muchos han abandonado sus costumbres, más que en ningún otro tiempo en la historia. Es por esa razón que el libro de Levítico 26:38 nos recuerda que mientras estemos en el mundo, dice, no te pierdas entre los gentiles, dice. Y eso es lo que ha pasado con los creyentes que están siguiendo la Torá. Así que, ¿qué significa todo este elemento que estoy trayendo a la mesa ahora mismo? Significa literalmente que somos esclavos. El entorno que nos rodea ha esclavizado a grandes partes de nuestra comunidad. Muchos de los que están aquí viven en esclavitud. El hecho de que tantos de nosotros seamos capaces de sobrevivir es algo maravilloso. Pero aún así, en este mundo en el cual vivimos, porque Dios nos dice, somos del mundo,
Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando yo me conformo al mundo y a sus pensamientos y sus ideas, soy un esclavo, aunque yo sirvo al Señor. Vas donde vas, ves cómo cada vez más mucha gente abandona los mandamientos. Es algo terrible. Y eso es lo que yo hablo de estar en prisión. Somos esclavos realmente. Para que usted tenga una idea, hace 40 años no había divorcios entre judíos. Por ejemplo, hace 40 años la media de divorcio en comunidades judías era de un solo get, o sea, de un solo divorcio. Pero cuando usted observa hoy, ya el divorcio está al orden del día. En otras palabras, entonces, ¿somos o no esclavos? Sí, somos esclavos. ¿Por qué? Porque somos libres de hacer lo que queramos, de leer los periódicos que queramos, de ir a las páginas de internet que queramos, de ver lo que nosotros entendemos, de oír a quien quiera que hable. Nos hemos convertido en lo que el mundo nos dicta. Por eso imaginemos que somos libres, pero quiero decirle que esto es un espejismo, esto es un engaño. En realidad, la verdadera realidad es que somos esclavos, estamos llenos de ideas de la calle, estamos llenos de ideas de revistas, de libros, de las radios. Yo no puedo creer que, ¿cómo puede un creyente creer, por ejemplo, en la evolución? En otras palabras, con el tiempo, las ideas que tenemos, las ideas que manejamos, cómo vivimos, nos muestra que nos hemos convertido exactamente en lo mismo que un gentil, o sea, un pagano, alguien que no tiene convenio, vive en la calle. La mujer judía es realmente libre, la mujer judía o la mujer creyente, vamos a ponerlo así, que es realmente libre, tiene en su cabeza una imagen compuesta de todas las grandes enseñanzas de la Torá, señores, y esta mujer está sumergida en estas ideas. Esa siempre ha sido la auténtica mujer judía. Su visión de la vida de una verdadera mujer judía es la Torá. Una persona, una mujer verdaderamente libre vive bajo los ideales de la Torá. Sabe que romper un hogar judío es una tragedia. No solamente es una ruina para los niños, para el marido y para la esposa, sino que es la ruptura de una institución. Una casa, incluso una casa de un gentil o una casa de un, bueno, de un gentil, de una persona que no tiene conocimiento de Dios. Y puede ser una casa decente. Es una institución. Pero pregunto, ¿una casa de un creyente en Dios es igual? No. La casa de un verdadero hijo de Dios, de un creyente, es un Makon Kadosh, es una institución sagrada, es distinta. Pero alguien dirá, ¿y eso es esclavitud? Sí. Esta mujer quizás, que es una mujer que vive en Dios y está buscando de Dios, piensa en su prima religiosa, en su prima que no tiene convenio, que es libre. Esta mujer trabaja todo el año como una esclava, todo el día, en una oficina para un jefe, y luego vuelve a la casa, a un lugar vacío y una vida de libertad desperdiciada. En una ocasión, una hermana hebrea, judía, escribió una carta al New York Times, escúcheme, y dijo en esa carta que ella no tenía tiempo para casarse,
Y la excusa era que ella necesitaba ser libre. Ella decía que era una mujer muy ocupada. Decía que necesitaba tener tiempo para ir a visitar a los luchadores, verdaderos luchadores de la libertad en Afganistán. Esos muayines o muyahines, como se le llama, de Afganistán, la necesitan como un agujero en la cabeza. Mientras tanto, ella vive en otro lugar, en una pequeña localidad, sin marido, sin hijos. Pregunto, ¿esta mujer es libre? Sí, es libre, pero está desperdiciando su vida. Por eso pregunto, ¿esa es la verdadera libertad? No, mi amado. Ella un día estará delante del Hakadosh Baruj Hu y él le dirá, ¿qué hiciste en ese mundo con tu vida, con la libertad que yo te di? Ella le responderá, bueno, yo tenía un buen trabajo, yo trabajaba duro, ganaba bien, nunca tuve un compromiso, no me casé, porque yo estaba trabajando duro. Visité a los muayines, visité a los que estaban luchando por la libertad allá en Afganistán. Y Dios me imagino que dirá al gay, no. Es igual con los niños. Hoy día, nuestros niños también están siendo tratados como esclavos. Están subjugados porque eh, contamos, nosotros contamos con las escuelas. Y mucha gente, por ejemplo, en los Estados Unidos, eso pasa mucho, que cuando reciben fondos del gobierno, eso pasa en ese país que se convirtió en un país socialista. Y es el gobierno que controla a la familia. Y en el caso de las yeshivot hebreas, para que usted entienda, ellos la ayudan con fondos. Cuando ellos hacen esto es con un propósito, con un doble propósito. No es el servir nada más, no es ayudar, es controlar. ¿Por qué? Porque ellos establecen ciertas reglas que ellos deben hacer. Es igual que cuando los países en su desarrollo, por ejemplo, como en República Dominicana, que es un país que está creciendo, y tú sabes que el mundo es controlado por una élite. Por ejemplo, le conceden préstamos a los países como los nuestros en América, le dan préstamos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Pero tú sabes que ellos piden, cuando ellos dan préstamos, ellos le piden ciertas cosas que los países deben hacer para ellos darle dinero. Nos obligan, en otras palabras, a hacer lo que ellos quieran. Pregunto, ¿eso es libertad? No, eso no es libertad. Pregunto, ¿somos libres? No, mi amado. Otra de las cosas importantes que hay que mencionar también es que nos hemos convertido, nadie puede decir yo soy libre, una persona que ama los entretenimientos. Nuestros países, que eran muy conservadores, a través de esta mentalidad americana del mundo, que le llaman la tierra de los libres, the land of the free le llaman, pero realmente son libres. No, el pueblo americano que ha americanizado el mundo, llevando esa supuesta libertad, le ha llevado la libertad del entretenimiento. En hebreo se llama letzanut. Durante los últimos 70 años, los Estados Unidos ha sido un lugar de diversión y eso lo ha exportado. Surgieron películas, entretenimiento de todo tipo, le han llamado el estilo de vida americano y la comunidad judía, la comunidad de creyentes, ha entrado también en ese círculo. Hoy en día, al caminar por una cuadra, por ejemplo, a todo el mundo haciendo chistes, haciendo riéndose a carcajadas. Todos ríen del mismo chiste que se da en la televisión, que se da en los radios. Todo ahora es entretenimiento. ¿Qué estoy tratando de decir? Que somos esclavos de eso. Quiero recordarle a todos ustedes que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, vivió por miles de años sin entretenimiento.
y le fue bien. Nuestros antepasados nunca escucharon la palabra entretenimiento. En hebreo se llama bidud, que es una palabra moderna, una palabra del hebreo, pero no es una palabra judía. Esas personas cuando estaban en el desierto no sabían lo que era entretenimiento. Si alguien preguntaba, no lo hacían porque eran libres. Pero digamos que alguien daba un paseo fuera del campamento de Israel y veía que, por ejemplo, en Midian o en Moab, tenían diversiones, tenían juegos, entonces empezaban a imaginar, tal vez nosotros también deberíamos tener eso. Pregunto entonces, ¿qué le diría Moisés? Bueno, Moisés, yo te aseguro que le diría, no, no nos interesa el ser esclavo de los deseos, en ser esclavo de las tonterías. La Torah no promete entretenimiento. Cuando la Torah promete cosas buenas, dice, habrá paz en el mundo. Te dice, comerás y te saciarás. Te dice, vivirás mucho. Te dice, tus hijos vivirán mucho. Nos ocupamos de la realidad, no de la imaginación. Y esa es la forma de vida de la Biblia. Pregunto entonces, ¿por qué la Torah nos promete entretenimiento? ¿Por qué la Torah no promete entretenimientos, ni viajes, ni diversión? Nada de eso se menciona. La Torah te enseña cómo ser feliz cuando tú comes, cuando tú duermes, cuando tú te levantas por la mañana, cuando estás sano, cuando ves a tus hijos y cuando hay paz en la tierra. La Torá te enseña a ser feliz con los logros que has obtenido. Pero en el mundo en el cual vivimos, nos hemos vuelto esclavos de nuevas ideas. Dígase la diversión, el entretenimiento, los juegos. Nos hemos esclavizado a un país, a un mundo que sumerge a todo el mundo en una risa tonta de burla. Y hay mucha gente que dirá que esto no es un problema, que esto no es nada. Pero esto es algo muy grande. ¿Por qué? Porque esto envenena la mente, te ala, se filtra en tu esencia. En una ocasión yo, que tenía una asociación con unos hermanos, iba a una congregación y había un hombre en esa congregación que era un creyente, como le decimos nosotros aquí, de la secreta. Sí, porque hay creyentes de la secreta, ¿eh? Son creyentes, pero viven con las ideas del mundo. Y él se casa con una joven que no era creyente. Cada vez que él visitaba a su suegro, estos ridiculizaban a su esposa. Así que en una ocasión el suegro le hablaba muchas veces, se burlaba de ella. Entonces el hombre, incomodado, escuche bien lo que hizo, agarró al suegro y le dio un golpe en la mandíbula y lo derribó, dejándolo inconsciente. Así que el pastor, que lo conocí personalmente, habló con él y le dijo, le pregunta al Señor, que supuestamente era creyente, decía él, ¿sabes tú por qué tú derribaste, le diste un puñetazo a tu suegro? Porque tú eres del mundo. Tú has visto tantas películas. Tú estás envuelto en la mentalidad del mundo. Que la mentalidad del mundo se te entró en tu mente. Le das un trompón, como decimos nosotros, un puñetazo en la mandíbula. Es una palabra dominicana, trompón, ¿eh? Eso es un puñetazo. Y esa es la última imagen que se te graba.
tratando de decir que cuando tú vives en el mundo, cuando tú vives por los ideales del mundo, cuando tú vives con las enseñanzas del mundo, con lo que el mundo te ofrece, creyendo que tú eres libre de hacer lo que quieras, tu cabeza se te internaliza y tú piensas que esos ideales que enseñan las películas, los libros que tú lees, las revistas que tú te lees, las personas del mundo que tú te juntas, cuando tú adoptas el pensamiento de esa circunstancia, de ese mundo, mi amado, yo te voy a decir algo, eso se te entra en tu mente y tú comienzas a pensar que eso es noble. Cuando el mundo entra en la mente de un creyente, hermano, comienza la disolución. Pero eso no es ser un ben Torah, un hijo de la Torah. ¿Por qué? Porque todavía eres esclavo. Si fueras libre, te darías cuenta de lo repugnante que es ver todas esas cosas. Y no pienses que solo porque vives o vas a una comunidad de las raíces hebreas y estás ahí, piensa que ya eres libre. Incluso los mejores creyentes están sujetos a las influencias de su entorno, a prácticas de personas que no están en la Torá y también a adoptar actitudes de otras personas que no están en la Torá. ¿Me está entendiendo, mi amado? Es por esa razón que cuando decimos, debes saber en realidad cuál es la verdadera esencia de la libertad. Y a cada paso, lamentablemente, muchos de nosotros estamos cediendo a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque nos parecemos a nuestro entorno. Hablamos como nuestro entorno, vestimos como nuestro entorno, comemos como nuestro entorno. O con lo peor de todo, es porque nosotros pensamos ya como nuestro entorno. En otras palabras, somos víctimas. Por eso yo puedo declarar que muchas personas todavía no han sido libres, aunque han sido libertados. Y no solo decimos solo esto en la Gadá, porque sí. Estamos diciendo la pura verdad, somos esclavos. Y debemos decirlo como lo sentimos. Debemos decir, no somos realmente libres. Por eso decimos esas palabras, empresa. No somos totalmente libres. Y ya quiero entrar en la tercera parte y terminar esta charla de hoy. Y es la parte de cómo nosotros podemos salir de la esclavitud. Por eso en el ceder de Pesach decimos, el año que viene la nación judía debe ser libre. En el Ribono Shel Olam decimos, por favor, ven y sácanos, decimos, de las naciones y rescátanos. En otras palabras, queremos ser libres. Y decimos, el año que viene por esta fecha, o sea, cada vez que viene Pesach, deberíamos ser libres. Queremos la libertad de ser judíos o creyentes de la Torá. Queremos, en otras palabras, estamos diciendo, queremos vivir libremente bajo la dirección de la Torá en nuestro propósito de alcanzar la perfección. Y eso es lo que significa cuando nosotros declaramos estas palabras. Pero no solo deberíamos decirlo. Nuestra función en la vida es vivir así, ahora mismo. Estar preparados para la Geulá, o sea, la redención. Es por esa razón que el gran sabio llamado el Jafet Jaim hizo un ceder llamado Esperas la libertad. Hizo un ceder que se llama así. Y es una pregunta que se le hará a todo el mundo. Cuando llegue el gran día en el que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del cielo, la pregunta va a ser, ¿esperabas al Mesías? ¿Estabas esperando?
Es por esa razón, se acuerda una vez, hay un evangelio que dice y pregunta, que cuando venga el Mesías, él hallará fe en la tierra. Entonces dirás, claro que yo lo esperaba. Lo dije todos los días. Lo dije 3 veces al día. ¿Por qué? Porque 3 veces al día se recita esta frase en una oración que se llama Midá. La gente dirá, claro que lo esperé, claro que sí. Y dirá a la gente, ¿quién no lo esperaba? Pero pregunto, ¿queremos al Mashiach ya? La pregunta es, ¿cuán sincero eres en esta declaración? ¿Sabes siquiera lo que estás pidiendo? Significa esta declaración que deberíamos tener a un Moisés de nuevo sobre nosotros. Y la gente no quiere eso, la gente quiere ser libre para hacer lo que le dé la gana. Imagínate, se quejan cuando un rabino o un pastor le dé un consejo, le dice algo, que es para su bien. Cuando ese rabino, ese maestro, es su supervisor delante de Dios. Es su autoridad que Dios se la dio. No, ahora mismo hay una epidemia de gente muy libre que está muy sola. Nadie le dice nada, nadie lo supervisa, ellos son sus propios supervisores. Cuando miramos hacia el futuro, entonces decimos y declaramos estas palabras, Moisés debe ser nuestro pastor de nuevo. Ahora pregunto, ¿sabes lo que significa eso? Si Moisés se hiciera cargo una vez más, entonces verás que no hay libertad. Y ahí es que debemos meditar hoy, en ese concepto. Harías, daré, dará. ¿Por qué? Porque cada 9 judíos nuevamente tendrán un supervisor y él dirá, ya no hay libertad. Y cuando veamos eso de verdad, algunas personas querrán revelarse cómo pasa. Bueno, yo tengo experiencia de mucha gente que hace eso. Se revelan. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a la libertad. Estamos muy acostumbrados a las ideas del mundo de lo que es la libertad de hacer lo que quieras. Pero eso es un error, mi amado. Es un error. Tenemos que renunciar a nuestra libertad hacia con el fin de ser shelemín, de ser una ofrenda. Y esto significa que debemos ser libres para vivir bajo Moisés o alguien como Moisés. Deberíamos tener una supervisión, deberíamos tener un Sanedrín, deberíamos tener 80,000 supervisores de nuevo asomándose a nuestras tiendas, a nuestras vidas. Deberíamos tener policías de la fe, yo me llamarle así. Bueno, se cuenta una historia en una comunidad en Pumbedita, en el exilio. El rey Galutá tenía policías judíos que se aseguraban que él estuviera sometido a la Torá. ¿Quién quiere eso aquí hoy? Pregunto, ¿quieres tú que te supervise algo? Mucha gente no quiere hacer lo que quiera, como ellos piensan, como ellos desean. Pregunto, ¿es realmente alguien libre? ¿Es realmente alguien verdaderamente libre el que hace eso? No, mi hermano. Una vez vieron a Eliezer Zerá, a un gran sabio de Israel, en la calle con zapatos negros. Escúcheme. En esa época que estoy refiriéndome, los judíos no llevaban zapatos negros. Así que la policía judía le dijo, ¿qué es esto? Mire, ¿por qué tú andas con zapatos negros? Oye, a ese nivel, eso está en el Babá Kamá 59, eso está en el Talmud. Pero mire qué respondió. Él respondió, estoy de luto por el Urbán Jerusalén. Y ellos le dijeron, los supervisores, ¿eres tan importante como para llorar por Jerusalén? Y le dijeron, estás presumiendo, le dijeron, estás presumiendo. Y por presumir te arrestamos.
¿Cuántos están oyendo lo que estoy diciendo? Lo arrestaron por malas midot, por yuará, como se llama en hebreo, presumir. Tú no eres libre para presumir, en otras palabras. Eso no es la libertad. Luego la historia enseña que lo soltaron cuando demostró que era un Talmid Jajam, que era un estudioso de la Torá. Alguien lo suficientemente importante como para hacer sus propios jubrot, y los dejaron ir. Pero por lo demás, mis amados, presumir era un delito que se podía arrestar en esos días en Babel. ¿Qué es lo que estoy tratando yo de decirle a usted? Que usted no fue llamado a ser libre para ser un malvado, para hacer las cosas distintas a lo que Dios ha determinado. Entonces, tú estás entendiendo cómo va a ser el Mashiach cuando venga el Mashiach. Que ahí vamos a vivir en la verdadera libertad. Pero cuando venga el Mesías, cuando Él vuelva, no es para usted hacer lo que usted quiera. Así será Jerusalén en el futuro. No habrá una persona que te libere para que tú hagas lo que tú quieras, como piensa mucha gente todavía, inclusive las raíces hebreas, para traer la atmósfera de Nueva York o la atmósfera de San Francisco, donde todo el mundo es gay ahí, o la libertad existencialista filosófica de París, por ejemplo. No, mi amado, la Nueva Jerusalén no será así, será como en los días antiguos, días donde todos éramos vigilados y supervisados. Cualquier cosa que no estuviera bien era denunciada de inmediato. Esos son los días que esperamos. Esos son los días de la verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque tú sabrás que ya no harás nada malo. Y eso es lo que es el éxito. Vivirás con éxito, darás en el blanco. Por eso, cuando decimos la noche de Pesaj, somos esclavos. Debemos reflexionar si Mashiach viene, ya que cuando Él venga, su venida traerá bendición. Pero si no viene, al menos deberíamos esforzarnos para alcanzar la libertad por nosotros mismos. No vamos a provocar ninguna revolución ni generar ningún problema. Somos ciudadanos americanos del mundo, leales, donde quiera que estemos. Pero al menos en nuestras propias vidas seamos libres. Dejemos de tomar las ideas del mundo. No podemos vivir esclavizados de las malas ideas, de los malos hábitos, de los pensamientos recurrentes que no están avalados por la Biblia. Cuando vivimos de esa manera, nuestros pensamientos están esclavizados. Yo le digo a ustedes, mucha gente, no escuchen noticias. Yo no escucho noticias, y menos malas noticias. Yo no me paso el día leyendo periódicos. ¿Por qué? Porque estoy desperdiciando mi vida. Periódicos, noticias. En otras palabras, te están engañando. Y debo decirle a todos ustedes, como dice Eclesiastés 1:9, nada es nuevo debajo del sol, todo es lo mismo. Ahora pregunto, ¿cuál es la verdadera noticia? La Torá. La única novedad que existe es la Torá, señores. Ahora, no digo que no debas estar al tanto de la actualidad. No estoy diciendo eso, porque yo estoy al tanto de la actualidad. Cuando pase por un lugar y veas internet, no profundice en lo que dice ahí, no pase tiempo, 3 horas en eso. Tú ves el titular, te informa y sal de ahí. Cuando pasa por un kiosco, quizás, bueno, que ya eso no se ve mucho, ya son todos los periódicos electrónicos, la mayoría. Dale un vistazo a los titulares nada más. Pero no pagues por los detalles.
No malgastes dinero comprando esas cosas, porque eso es lo que te va a convertir en esclavo. Pregunto aquí, ¿sabes entonces cómo tú serás libre? Claro, tienes que tener el hábito de aprender. No solo Torah, no solo profetas, no solo que tuvieron escritos, no solo el Nuevo Testamento. Estudia Talmud, estudia Gemara. Eso no es malo, estudia Gadá. Pero también aprende el Meshilá y el Sharim, que yo se lo envío a ustedes. Ese libro yo se lo envío, el que no lo tenga yo se lo envío. El Camino del Recto. Lee libros como el Sharei Teshuvah, que se llama Las Puertas de la Teshuvah, de un gran sabio Israel. Léete el Camino de Dios, de Moshaim Lusato. Léete el Mishneh Torah, de Ramban. Cómprate el Shulchan Aruch para que aprendas las leyes de la Torah. Cómprate el libro, Los Misterios del Alfabeto Hebreo. Comienza a estudiar las ideas de Dios. Llénate de Dios. Porque es la única manera. Estudia los Midrashim. Ya que poco a poco, línea por línea, estudiando Torah, estudiando los profetas, estudiando los escritos, estudiando el Mexilá y Sharim, estudiando el Musar, estudiando la Agadá, estudiando el Midrash, estudiando todas estas cosas, línea por línea, te liberarás. Te liberarás tu mente. Comenzarás a pensar a lo largo de nuevas y más independientes líneas de pensamiento, los verdaderos pensamientos que Dios quiere formar en tu vida. Tu mentalidad comienza a ajustarse inmediatamente a pensar solo de acuerdo con las formas de estos grandes libros y documentos que Dios nos ha concedido tener. ¿No me crees? Pruébalo. Pruébalo ahora empieza. Tienes algo de tiempo. Tienes un Yom Tov. No tienes que ir a la oficina. Tienes tiempo. Pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Tú prefieres ir al zoológico? ¿Tú prefieres irte al mall? Yo le digo a la gente, libérate. Prepara algo de matzá, un bocadillo en una bolsa de papel, despídete de la familia, dice, nos vemos todos, y yo estoy decidido hoy a ir al Beit Midrash, libérate, voy a estudiar Torah, libérate, fórmate en la Torah. Cuando estuvimos hablando del ceder de pesas, ¿se acuerda? No sé si se acuerda, ya quizá usted lo conoce. Hay una tradición que en las tradiciones que nací, son los judíos que viven en Europa. Después de eh, del tiempo que se llama Yahash, el padre parte el matzá y guarda el trozo más grande para el final del ceder. Mire qué pasa. En esa historia, en esa tradición, perdón, sin embargo, llega el niño y se lo quita al padre y lo esconde. Qué hermoso es este. Luego más tarde, cuando llega el momento de comer el aficomen, que es al final del ceder, el padre busca alrededor y no lo encuentra. El trozo que guardó no está. El niño se niega a devolverlo hasta que el padre, escuche qué tradición más hermosa, le promete un regalo. Esa es la costumbre. No es que yo esté de acuerdo con eso, pero es una tradición que está muy arraigada. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, tengo que contárselo porque esto es importante. Es una anécdota que fue hecha por el Maguid de Duná, que hablaba acerca de esta costumbre, ya que decía el Maguid, este sabio extraordinario, que esta tradición tenía un significado de importancia que vale la pena recordar. El Maguid sugiere que hay un simbolismo importante detrás de esta práctica. La mitad más grande del aficomen, que se guarda para el final, escúcheme, representa los esfuerzos que debemos reservar para el Orana Ba, decía él. ¡Wow! Son los esfuerzos que debemos hacer para alcanzar el mundo venidero, Olana Ba. Este aspecto está oculto para nosotros, como simboliza el término Zafun,
que significa oculto. Es parte también del ceder. La otra mitad, que se guarda para el final del ceder, simboliza los esfuerzos que el Padre trata de preservar también para el mundo venidero. El Maguid de Dubna ilustra esta idea con un relato conmovedor. Y voy a dar el relato directamente de la fuente que estoy leyendo. Imagina al pobre padre que trabaja arduamente como un esclavo. Sus hijas, sus hijos, su esposa, todos tienen necesidades que él debe cubrir. Él mismo se viste con la ropa más barata, sacrificando sus propias necesidades por el bienestar de su familia. Incluso cuando su hija decide casarse con un hombre de estudio, que es el término colel que yo mencioné más adelante, significa literalmente hombre de estudio, colel. El peso financiero recae sobre los hombros del padre. Oye eso. Quien podría necesitar tomar un segundo de trabajo para poder costearlo. O sea, tomar un segundo trabajo para poder costear el pago del estudio del nuero. Además, está ocupado pagando primas de seguro de vida considerables para asegurarles de que cuando llegue su inevitable fallecimiento, su esposa no se encuentre en una situación económica difícil. Es por esa razón quizás que usted puede reflexionar sobre su situación y puede preguntar, ¿por qué toda esta carga? Sí, quizá usted diga, ¿por qué toda esta carga? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podemos seguir siendo esclavos de las demandas del mundo. No, mi amado. Esto es pesar. Yo necesito saber que debo trabajarme a mí mismo. Por eso pregunto, ¿cuándo yo sacaré el tiempo para prepararme para el Olanabá, para el mundo venidero? Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, intenta romper el trozo de Max esperando que sea lo suficientemente grande. Y aunque a veces no se rompe como esperaba, dices, al menos por la noche dedicaré tiempo a estudiar Gemara, estudiar Torah. Todas las noches me comprometeré a pasar 2 horas estudiando. O piensas al menos durante el Hol Hamoed, cuando tenga algo de tiempo libre, me escaparé al Beit Midrash y pasaré todo el día estudiando. El pobre padre está intentando apartar un poco de ese matzá para sí mismo, escondiéndolo para el otro mundo. Intenta reservar algo de su tiempo para el Olana Ba. Pero ¿qué ocurre? Su familia aparece y trata de arrebatárselo. La familia exige cosas adicionales en las que quieren gastar dinero y quieren que él sacrifique más de su vida. Quieren su dinero, quieren su tiempo, quieren ir al zoológico, a los parques de atracciones y se los roban. Es por esa razón que cuando los niños roban el aficomen durante el ceder, lo hacen para recordarnos cómo nos esclavizamos a nosotros mismos durante todo el año. Y cuando recuperamos el aficomen al final de la noche y lo comemos, debemos tener en mente que estamos recuperando nuestro lana va, nuestro mundo venidero. Así que no tiene más remedio, mi amado. Lleva a tu niño al zoológico. Los adultos están en el Beit Midrash, pero los niños no pueden estar encerrados toda la casa a la semana. Así que llévalo fuera un tiempo, pero regresa lo antes posible. Cápate el Beit Midrash de nuevo. Dile a los niños que debes hacerlo, ya que este es el Yom Tov del Jerut. ¿Qué estoy tratando de decirle a todos ustedes hoy? Bueno, la lección más importante que quizá usted puede oír en su vida es el estar bajo la camisa de fuerza de la Torá. Esa es la verdadera libertad. Por lo tanto, debemos entender que esto tiene muchos significados. Puede significar que comenzarás a asistir a los shiurim
todas las noches o venir a la tefilá Betzibur cada mañana. Bueno, me voy a comprometer ya a oír los shiur todos los días. Bueno, yo le mando shiur a varias personas, no a todos de mí, los que están en mi grupo, se lo mando, le mando shiur todos los días, casi todos los días le mando un shiur. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en Torah. Nuestra ropa es Torah. Hay un grupo de oración también que hay aquí, que Marley abrió de oración. Comprométase a orar. Entra en un entorno que te obliga a ser un buen hermano. Eso te hará libre. Libre de la maldad que hay en el aire, de la cultura popular, de las estupideces, de la inmoralidad. Todas las cosas que contaminan la atmósfera de tu vida espiritual a tu alrededor. Es por esa razón que si tú reconoces esa realidad de ser esclavo ahora, ese es el comienzo de la verdadera liberación. Y hacer de nuestro Pesach un verdadero Semán Jeroteino. Termino diciendo lo siguiente. Quiero recalcar esto. Libertad por servidumbre. ¿Cuál es la verdadera libertad? Entender que cambiaste de servidumbre. Que antes le servías al faraón, al mundo, a tus propios deseos, a la inclinación al mal. Esto envuelve las ideas, las conductas, los pensamientos, la forma de hablar, la forma de hacer negocios, todo lo que haces, porque está cimentado en las ideas que tienes. La verdadera libertad es alcanzar la verdadera libertad, es saber que cambiaste de dueño, no para hacer lo que quiera, sino para asumir un yugo del cielo representado en la Torah. La libertad de la esclavitud en Egipto no se compara con la libertad que el mundo enseña, no. El mundo te dice, tátúate la cara. Bueno, yo me estoy asombrado cómo tanta gente, incluyendo mujeres, se tatúan la cara. Cómo las personas son adictas a tantas cosas. No, la verdadera libertad está en abrazar la Torah como nuestra guía definitiva. Este Yom Tov, entonces, cada vez que te comas el pedazo de matzá, tómate un minuto y reflexionar sobre este pensamiento y de la forma como tú debes incorporarlo a tu vida. Así que gracias a todos por escuchar. Esperamos que este tiempo te haya bendecido. De la libertad por la servidumbre. Eres libre para servirle a Dios a través de sus mandamientos. Así que nos despedimos y esperamos y le deseo un gran Shabbat y le deseo también una gran fiesta. Que tenga una fiesta maravillosa. Shabbat Shalom, mis amados.